desilusión. Yo tengo aquí una definición de desilusión y dice pérdida de la esperanza. Especialmente de conseguir algo que se desea, cuando has estado anhelando algo y definitivamente te das cuenta que no lo puedes conseguir. Pero también quiere decir que es la pérdida al saber que algo o alguien no es como se creía o esperábamos que fuera. ¿Sí? Cuando pensamos, conocemos a alguien y decimos, ay, esta es la persona, con ella me voy a casar, con él. Y resulta que hay desilusión, ¿verdad? Todos, yo creo que alguna vez en la vida hemos sufrido la desilusión, ¿verdad? Todos en algún momento tuvimos que pasar por el dolor de que aquello que luchamos no resultó, ¿verdad? La persona que conocimos no fue, ¿cierto? Entonces, Dios para todo eso tiene solución. Amén. Amén. Así que yo le invito para que me acompañe en Éxodo 15. Y déjelo allí en el versículo 22 en adelante, y en la medida que vamos compartiendo vamos a ir leyendo. Estaba diciendo que todos sufrimos alguna vez desilusión, porque la desilusión está en todas las edades y en todos los estratos sociales. El rico por ser rico no quiere decir que no va a sufrir desilusión, claro que la sufre también. El niño por ser niño, llegó la Navidad y no apareció el juguete que él quería. Qué desilusión cuando destapó esa caja y no era el juguete que quería. Qué desilusión, ¿verdad? Está en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sufrir desilusión mientras vivamos? Porque la gente nos desilusiona. Aquella pareja que estaba en el altar, ¿verdad? Y le decía él a ella, nunca te voy a dejar, siempre te voy a ser fiel. Y ella creyó la palabra de ese hombre. Para darse cuenta, al cabo de algún mes, 6 meses, que él quizás está en otra relación. Qué desilusión, qué dolor tan profundo. Cuando se casa una mujer o un hombre, ¿verdad? Porque los hombres también a veces quisieran tener una sola relación y que el divorcio nunca toque su puerta. Pero llega el momento en que dice, no, yo no quiero seguir más contigo. Vamos a divorciarnos. ¡Qué desilusión! Yo pensaba que yo iba a vivir contigo hasta que la muerte nos separara, hasta que fuéramos ancianos. Pero también los padres sufren desilusión. Aquellos padres que ponen la esperanza en los hijos, ¿sí o no? Sí. Así es. Yo voy a dar todo por mi hijo, voy a trabajar duro para que estudie en la universidad, para que se haga un profesional, para que ese hijo mío, esa hija mía, logre más de lo que yo he logrado. Pero resulta que ese muchacho, esa muchacha en la universidad empieza a frecuentar o a conocer malas amistades. Y venía preguntando un término en el carro que he escuchado mucho, janguear. Y resulta que el muchacho o la muchacha de dedicarse a ser el mejor, a tener becas en la universidad, a sacar notas que le ameriten, ¿verdad?, una mención de honor, lo que hace es que se desvía con malas amistades, a veces no terminan la universidad. Qué desilusión para los padres, ¿verdad? Ellos pensaron que sus hijos sí lo iban a lograr, pero a veces los amigos nos decepcionan. ¿Cuántos hemos dicho un secreto y le dijimos, no se lo digas a nadie? Pero cuando nos damos cuenta, todos en el trabajo lo saben. ¡Qué desilusión! Así es. Me prometiste que no lo ibas a decir. ¡Qué desilusión cuando estamos esperando que la familia nos ayude porque tenemos una situación difícil y aquella ayuda nunca llega! La gente siempre nos va a desilusionar. Las circunstancias nos van a desilusionar. Porque yo sé que ustedes, como yo, muchas veces apuntamos a un trabajo, a una oportunidad,
¿verdad? Y hemos hecho todo, en el trabajo queremos un ascenso y hemos trabajado bien, hemos hecho todo nuestro esfuerzo para que nos den ese ascenso a nosotros y resulta que se lo dan a otra persona, quizás con menos capacidades que nosotros. Y quedamos nosotros. ¿Y qué pasó aquí? Con desilusión, con dolor. Y a veces nosotros pensamos o sentimos desilusión con Dios. Escúcheme lo que quiero decirle. A veces nos desilusionamos porque oramos y oramos y la respuesta no llega. ¿Cierto? Oramos y oramos porque el Señor sale a un ser querido. Mi caso personal, tenía un pastor hermano, mi hermano menor que yo, con un ministerio prominente, avanzando. La iglesia iba casi 700 personas, 2 reuniones dominicales, más de 700 en cada una. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Y mi hermano enfermó. En todas partes se oró por la vida de mi hermano y oramos, hicimos vigilias, pactos, todo lo que teníamos que hacer y conocíamos. Y Dios respondió llevándose a mi hermano. ¡Wow! Nos quedamos todos, ¿qué pasó aquí? Lo que hoy hablo, yo lo he vivido. La desilusión la he vivido. De la gente, de las circunstancias. Amén. Y a veces de Dios. Pero no porque Dios sea malo. Es porque muchas veces nosotros no conocemos los planes de Él. Y nos aferramos a algunas cosas. Y no hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Porque por eso surge la desilusión. Porque la confianza la hemos puesto en la persona equivocada. Mire lo que dice Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahí va el pueblo de Israel, casi 2 millones de personas, niños, ancianos, mujeres. Dice la Biblia que al cruzar el Mar Rojo, Moisés los llevó por una dirección y empezaron a caminar, pero se empezó a acabar el agua. Recuerde que ellos salieron corriendo, ellos no tuvieron mucho tiempo para preparar muchas cosas. Y caminando en el desierto, tanta gente, quizás todos no llevaron agua, algunos pocos, y dame un poquito, se acabó el agua. ¿Y dónde estaban ellos? En el desierto. Yo no sé si usted conoce un desierto. Yo conozco un lugar muy caliente de donde vengo y conocí otro que era más caliente todavía. Pero siempre habían árboles, hay árboles, hay palmeras, hay lugares donde uno se puede meter a que el sol, a apaciguar un poco el sol, pero en el desierto no hay nada de eso. Y toda esa gente iba caminando. Y usted se imagina caminar y caminar en el desierto sin agua para tomar. Yo creo que ninguno de nosotros ha vivido esa experiencia. No. Quizás hemos sufrido hambre, quizás. Pero sé, tal vez no, cualquiera nos regala un vaso de agua, ¿verdad? En cualquier parte podemos tomar un vaso de agua, pero esa gente iba caminando por el desierto 1 día, 2 días, y llegó el 3er día y ellos no habían encontrado agua. Y yo me imagino que iban diciéndoles unos a otros, no se preocupen, ya vamos a encontrar un poquito más. Cuando de repente alguien miró a lo lejos y se dio cuenta que había algo parecido a agua. Y gritó, ¡agua! ¡Agua a la vista! Como el capitán. Y empezaron a animarse todos. Empezaron a alegrarse. Por fin vamos a tomar agua. Vamos a preparar los cántaros. Vamos a echar agua para seguir el camino. Vamos, vamos. Y ya me imagino que algunos desfalleciendo. ¡Ánimo! Que vamos a tomar agua. Y dice que se acercaron, yo pienso que rápidamente, porque si yo tengo sed y veo agua, yo no voy a pensar mucho, yo voy a correr, ¿o no? Claro. Yo voy a correr.
Pero cuando esta gente llegó a donde estaba esa fuente de agua, que fueron a tomar agua, no la pudieron beber, porque el agua era amarga. ¡Qué desilusión! ¿Usted sabe lo que es eso? Casi 2 días sin tomar agua y encuentras el agua, es como que tienes sed, ya no aguantas más y te dan vinagre. Y ahí estaba la gente. ¡Qué desilusión! ¿Cómo así? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de hacer? Y aquí es donde empieza el problema. Cuando nuestra confianza está en la persona equivocada. ¿Sabe lo que había pasado con ellos? Todos los capítulos anteriores, Dios había hecho milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Nada más en el capítulo 14, qué manera tan poderosa como Dios los sacó y los hizo atravesar el mar rojo. Lo abrió en 2. Una muralla de agua de este lado, otra muralla de agua de este lado. Y ellos caminaron por en medio en seco, dice la Biblia. No era fango, no era mojado, era seco. Qué cosas, qué milagros había hecho Dios. Había derrotado a todos los enemigos de ellos. Ellos habían visto cómo sus enemigos morían ahogados. Acababan de tener una gran victoria. Dice la Biblia que cruzaron y empezaron a cantar: echó a la mar los carros del faraón, oh, la, 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 y a danzar todo el mundo, a bailar. ¡Qué victoria! Dios. Pero 3 días después, 3 días después, ya estaban molestos, airados, murmurando contra Moisés. ¿Sabe por qué? Porque la confianza de ellos definitivamente no estaba en Dios. Ellos pensaban que Moisés tenía la obligación de resolverles todos sus problemas. ¿Por qué digo que no estaba su confianza en Dios? Es fácil. ¿Cómo que si yo estoy viendo todo lo que Dios ha hecho 3 días antes, cómo no me voy a acordar que Dios abrió el mar? ¡Qué milagro tan grande! ¿Cómo no me voy a recordar todas las plagas que Dios envió para que pudiéramos salir libres después de 430 años de esclavitud? ¿Cómo no me voy a acordar de eso? ¿Cómo no me voy a acordar que una noche pudimos salvar a nuestros primogénitos porque Dios envió el ángel de la muerte y los otros primogénitos murieron, pero los de ellos no? Es que cuando nuestra confianza no está en Dios, nos olvidamos de lo que Él hace. Amén. Cuando nuestra confianza no está en Dios, rápido se nos olvida. Y a veces nosotros pensamos: pero ese pueblo de Israel, qué ingrato, ¿no? Leyendo uno la Biblia, dice: qué ingrata esa gente. ¿Dónde tenían la cabeza? ¿Qué gente como? Pero ¿y nosotros? ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? El Señor nos hace cruzar el mar rojo en seco y después nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Cierto? Sí, nos ahogamos en un vaso. Yo lo sé, mi amado, yo lo sé. Yo lo he vivido. Después que el Señor hace cosas maravillosas, poderosas con nosotros, mire, lo más grande que Dios ha hecho ha sido salvarnos. Esa es la cosa más grande que Dios ha podido hacer, porque allá afuera hay mucha gente que quisiera ser libre y todavía no lo es. Sin embargo, a nosotros nos llamó, nos escogió, nos limpió, nos reveló la salvación, nos la mostró. ¿Cómo que si ya me salvó? ¿Cómo que si ya me reveló la salvación, ahora no me va a sanar? Claro que me va a sanar. Ahora no me va a proveer todo lo que yo necesito. Claro que me lo va a proveer. Pero nosotros olvidamos porque no tenemos nuestra confianza en Él. El salmista decía en el Salmo 103, versículo 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno
de sus beneficios. Amén. Yo creo que si yo le digo a usted por favor puede enumerar las veces que Dios ha sido bueno con usted, yo creo que los dedos de sus manos sobran o no alcanzan. No alcanzan para uno recordar y comentar todas las cosas que Dios ha hecho. No olvides, diga a la persona que está a su lado, por favor, no olvides los beneficios que Dios ha hecho contigo. El pueblo de Israel no solamente su confianza no estaba en Dios, sino que la tenían puesta en Moisés. Claro, ellos vieron todo lo que Moisés había hecho. Dios a través de Moisés. Y es un peligro cuando tenemos un pastor ungido, una pastora ungida, ¿verdad? Queremos que nos resuelvan los problemas. Yo le digo a veces a mi sobrina, tengo una sobrina que pertenece a la orquesta ahí en Avivamiento en Bogotá, en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez. Es una iglesia con mucha unción, más de 25,000 personas ahí. Y yo le digo, nena, tú que estás allá más arriba. Me dice ella, no tía, déjate de eso. Todos podemos entrar. Pero a veces cuando vemos, queremos que otras personas sean las que oren por nosotros. Por favor, ora por mí, necesito. Queremos que otras personas nos solucionen el problema como estaba haciendo el pueblo de Israel. Desviaron su mirada de Dios y la pusieron en Moisés. Pero aquí pasa algo bien interesante, porque no es el hombre el que puede solucionar nuestros problemas. Nunca lo podrá, nunca. Nunca podrá el hombre solucionar nuestros problemas. Y esta gente se quedó esperando que Moisés les proveyera el agua. Pero hay una cosa aquí bien interesante, y es la siguiente. ¿Quién había sacado o quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién estaba guiando la ruta que llevaba el pueblo de Israel? Dios. Entonces, ¿por qué culpan a Moisés? Buena pregunta. ¿Por qué culpan a Moisés? Si Moisés solamente seguía instrucciones. Ahora la pregunta se la volteo. ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Quién es el que guía tus pasos? Si es Dios, ¿por qué culpamos a alguien más por los fracasos que podamos tener? Porque siempre estamos buscando culpables. Es que mi marido, es que esa mujer que tú me diste, dijo Adán, es que los niños, es que el trabajo, es que el país, es que Obama. Pero si Dios es el que está guiando nuestra vida, nosotros tenemos que saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Cada vez que usted y yo pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el hombre, vamos a sufrir desilusión. Cada vez que lo hagamos. Porque los hombres fallan, y cuando hablo de hombres quiero hablar del género humano, de la humanidad. Fallamos, somos falibles, no podemos cumplir promesas. Pero hay uno que nunca nos va a fallar. Hay uno que nunca nos va a dejar. Hay uno que siempre va a poder hacer y darnos todo lo que necesitamos. Se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el único. Dice el versículo 25. Y clamó Moisés a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Mire, ay Dios mío, a mí me da risa porque uno va aprendiendo, ¿verdad? Y uno a veces como que quiere patinar en la prueba y uno dice, no,
La última prueba que pasó, estaba en mi casa, 11 de la noche, viendo un partido Colombia, no recuerdo quién. Al día siguiente iba para un congreso en Avivamiento. Y me subí en una silla a organizar algo del ventilador. Cuando me voy a caer, cuando me voy a dar vuelta, me caí. Pero es una caída muy extraña. Yo no la encuentro porque yo no me enredé mis pies. La silla nunca se movió, la silla quedó ahí. Y me fracturé la muñeca. Mire, yo acababa de arreglar mi maleta, menos mal que la maleta estaba lista. Ya yo tenía pasaje comprado y todo. Y yo decía, Señor, yo no entiendo esto. Si yo 11:30, porque yo también estuve en el mundo, ¿me entiendes? Y yo decía, si yo hubiera estado a esta hora en el mundo, por allá, rumbeando con amigos, con amigas, quizás no me hubiera pasado esto, Señor. Pero, ¿sabe? Yo sentía que yo no debía alegar, yo no debía decir nada, yo solamente le decía, Señor, yo sé que algo harás. Y uno a veces patina cuando se encuentra en esas circunstancias, como que el Señor lo quiere probar a uno. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor lo probó muchas veces y por eso el viaje que debió ser 3 meses duró 40 años. Aleluya. ¿Cuántas veces va a durar el viaje nuestro? ¿Cuántas veces va a durar? A veces pensamos que no. Ya pasó el tiempo en el que yo tengo que presentar exámenes. Yo le tengo noticias. Dios nos sigue poniendo exámenes. Dios nos va a seguir probando. Porque Él quiere que salga a la luz todo lo que está en nuestro corazón. Porque no es lo mismo estar con alguien cuando tiene trabajo, cuando tiene dinero, cuando tiene salud, cuando está en una buena posición, cuando todo está bien, es chévere y pasamos rico y gozamos, pero vaya a tratar con esa misma persona cuando no tiene trabajo, cuando no tiene dinero, cuando está enfermo, cuando está pasando una mala situación. Generalmente cuando estamos en esas circunstancias es que realmente sale lo que está dentro de nosotros. Así es. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo único que Dios quería era saber lo que había en el corazón de ellos. A ver, ¿Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero Él necesitaba que ellos supieran dónde estaban. Quizás se creían muy buenos. Quizás se creían con mucha fe, quizás se creían gente muy especial, que a ellos nada malo les iba a pasar. El Señor le dice, bueno, tome para que entienda. Amada iglesia, la desilusión hace en nosotros 2 cosas. O que crezcamos en la fe, o que nos llenemos de amargura, de ira o de incredulidad. Eso hace la desilusión en nuestra vida. Entonces usted tiene que escoger, porque a veces en medio de esa prueba dura usted tiene que reconocer 2 cosas. Una cosa. El pueblo de Israel lo aprendió, yo lo he aprendido en mi propia vida. No tengo tiempo para contarle ahora, pero lo he aprendido en mi propia vida, que Dios no solamente planea para ti la bendición, el éxito y la prosperidad. Dios también planea para ti el fracaso y la derrota, para que crezcas. ¡Ay! Eso no nos gusta. Eso no nos gusta, porque siempre nos gusta que nos digan, te va a prosperar, varón, te va a bendecir, te veo grande. Eso nos gusta. Pero cuando el Señor nos agarra en el molino, cuando el Señor nos agarra en la prueba, eso no nos gusta. Pero quiero decirte que Él también lo planea. A veces Dios planea nuestros fracasos para enseñarnos a crecer, para que avancemos, para que aprendamos a poner nuestros ojos en Él y entender que solamente Él
Es el que puede hacer con nosotros todo lo que Él tiene planeado hacer. La Biblia dice en Deuteronomio 8:2, le decía Dios al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren lo que dice, qué alegría, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo siempre he sabido, pastor, cuando eres muy probado y muy procesado, es porque la bendición es muy grande. Amén. Amén. Es muy grande. Amén. Y Dios no puede dar esa bendición en cualquier persona que ya no tenga un carácter en él. Porque se puede perder, puede dañar. Y Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra prosperidad económica. Amén. Quiero que lo sepas. Así es. Dios quiere bendecirte en todo, pero si esa bendición va a hacer que te pierdas, mejor no te la da. Por eso nos prueba, porque el anhelo de Él es bendecirnos. Mire, en el año 2014 vine a este país con la ilusión de quedarme, y me quedé en West Palm Beach, en la Florida. Tenía una oferta de trabajo muy buena, ganando buen dinero, y yo dije, esto es de Dios. Era lo que yo quería. Y quizá como era lo que yo quería, no escuchaba que el Señor me decía todavía, ¿no? O no, pero yo estaba tan ilusionada y confié en el pastor amigo que me ofreció, y confié en el otro. Bueno, yo tenía todo armado en mi propia confianza. Sí estuve, y nada de lo que me prometieron salió. Por último me dije, me quedo. Como sea, me quedo. Si se pierde la visa, que se pierda. Hoy le doy gracias a Dios que no me dejó. El Señor puso en mi camino una mujer que entró solamente para ayudarme a decidir. Me dijo, Dios no quiere que te quedes. Yo le decía, pero a mí me han dado palabras. Me dice, no, tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Tú no quieres escuchar lo que Dios quiere decir. Y a veces nos ponemos así. Queremos, pero queremos lo que nosotros queremos, no lo que Dios tiene para nosotros. Lloré, pero regresé a mi país y doy gracias. Porque las cosas a partir de ese viaje cambiaron para mí en mi país. Hoy puedo volver, las puertas de los Estados Unidos siguen abiertas para mí y para cualquier otra nación donde yo quiera llegar. Si me hubiera quedado, no hubiera podido salir a ninguna otra parte. ¿O no? He ido a otros países, gracias a Dios, porque en medio de la desilusión aprendí que yo tengo que confiar en Él, porque Él siempre tendrá lo mejor para mí. Díganle a la persona que está a su lado, ánimo. Ánimo. Es solo una prueba. Gloria a Dios. ¿Qué hacer en la desilusión? Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, dice la Biblia que el pueblo en medio de la desilusión murmuró contra Moisés, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. La primera, airarnos. Ay, es que el pastor no, que el pastor, ¿cómo se le ocurre? No, es que... Y pelear con el uno, pelear con el otro, me fallaron, me decepcionaron, no me ayudaron. Pelear, airarnos, llenarnos de amargura, buscar culpables, olvidarnos de Dios. Que eso es lo que la mayoría de la gente hace. Pero tengo que decirte algo. El hecho de que la mayoría de la gente lo haga no quiere decir que está bien. Amén. Gloria a Dios. El otro ejemplo lo encontramos en Moisés. Dice la Biblia, y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas
y las aguas se endulzaron. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés se rehusó a ponerse a pelear. Bueno, pero ustedes son desagradecidos. 400 años ahí siendo esclavos y uno los saca y ustedes se ponen así. ¿No ha podido defenderse Moisés? O Moisés ha podido decir, conmigo no peleen, yo no tengo la culpa, díganle a Dios. Moisés ha podido pelear con ellos. Moisés ha podido decir, yo me devuelvo, ustedes se quedan aquí, compónganse como quieran. Pero la Biblia dice que Moisés alzó sus ojos y miró a Jehová. Y siempre que tú levantas tus ojos hacia arriba, la respuesta vendrá de arriba. Realmente la respuesta vino de arriba. Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo, agarra un árbol, agarra ese árbol que está ahí y échalo. ¿Qué tiene que ver un árbol con eso? Nada. Solamente el acto de fe de Moisés de obedecer. Agarró el agua, dice la Biblia, lo echó en esa fuente de agua y las aguas se volvieron dulces y todos pudieron beber el agua. Eso hace Dios cuando en medio de la desilusión nosotros clamamos a Él. Eso hace Dios cuando nosotros en medio de la desilusión, en vez de ponernos a llenarnos de amargura, si miramos arriba, lo más seguro es que la respuesta traiga de Dios la solución para nosotros. Amén. Lo que era amargura se volvió en bendición. Dice el versículo 26: y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios usó la experiencia de Mara para decirle al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, si ustedes me oyen, si ustedes guardan mis estatutos y los siguen, ninguna de las plagas, ninguna de las enfermedades que tienen las otras naciones, ustedes las van a tener. Pero me tienen que obedecer. Yo no sé si tú te encuentras en Mara. Yo no sé si te encuentras en alguna dificultad. Yo no sé si estás pasando por alguna desilusión. Pero para nosotros hoy también es el mismo mensaje. Si me oyen, si guardan mis mandamientos, si obedecen mi palabra, yo los voy a bendecir y los voy a guardar más que cualquier otra persona. Amén. Compartían estos días y hay un versículo en Malaquías 3:17. No lo tenía en el mensaje, pero lo traigo, el Espíritu lo trae ahora a colación. Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Israel? Cuando ustedes, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser un pueblo especial. A los demás les va a venir plagas y enfermedades, pero a ustedes no. ¿Sabe? Este tiempo lo va a vivir la iglesia de Cristo ahora. Yo no sé si usted se da cuenta el tiempo que vivimos, pero el tiempo que vivimos es final. Y este pasaje de Malaquías es para este tiempo. Está hablando de los tiempos finales. ¿Qué va a hacer Dios en este tiempo? Como decía el pastor, Dios va a hacer distinción. Dios va a hacer distinción. Va a ser distinción entre los que le sirven a Él y los que no le sirven. Por muchos años los hijos de las tinieblas han tenido más oportunidades que nosotros. Por muchos años ellos han sabido prosperar. Por muchos años ellos han podido lograr muchas cosas, pero el tiempo se agotó para ellos. Porque ahora la distinción viene sobre los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Sobre los que le obedecen, sobre los que le aman, sobre los que le sirven. Mire,
iglesia escuche la palabra que Dios trae hoy, se va a notar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Que es lo único que nosotros tenemos que hacer, obedecerle. ¿Sabe? El Señor a nosotros nos sanó de la enfermedad más grande. ¿Cuál? La del pecado. El salmista hizo un paralelo, el mismo salmista del Salmo 103 hizo un paralelo entre la enfermedad y el pecado. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Pero nosotros, mis amados, tenemos que apreciar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Para eso murió Jesús, para no desilusionarnos más. Para eso murió en la cruz. En la cruz Él hizo provisión para nosotros. En la cruz Él abrió camino para nosotros. En la cruz del Calvario hizo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados con su sangre preciosa. Con su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades y hizo provisión suficiente para que tú y yo podamos tener abundante vida. Aleluya. Amada iglesia, dice el versículo 27, y ya con esto termino. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Wow! En un solo versículo, cómo cambió todo, ¿no? Pasó la prueba y llegaron a un lugar espectacular. Dice la gente que gráficamente, si usted se para en Mara, donde estaban ellos, no podía ver Elim, donde estaban las 12 fuentes de aguas. Wow. Parece que estaba a la vuelta nomás. Y viene a mi mente la historia de un alpinista que creía en Dios. Yo creo que eso ha salido por redes sociales. Y al hombre lo agarró una ráfaga de viento, perdió el equilibrio y empezó a descender. Logró agarrarse de un palo, algo que salía, logró agarrarse ahí y clamaba, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No me dejes solo, ayúdame. Y el Señor le dice, ¿quieres que te ayude? Por favor, me voy a morir aquí. Y el Señor le decía, suelta. En la medianoche, él no veía nada. Suéltate. ¿Cómo me voy a soltar? Me muero si me suelto, me caigo. ¿Quién sabe cuántos kilómetros abajo? El Señor insistía, suéltate. Y no se sueltó. Murió congelado allí. Pero si se hubiera sentado, a pocos metros estaba el piso. Y él hubiera podido encontrarse. Eso nos pasa a nosotros. El Señor nos está dando la solución, pero nosotros no creemos o no la obedecemos porque no confiamos en Él. El pueblo de Israel, a la vueltecita, estaban 12 fuentes de aguas. ¿Sabe? Moisés no sabía. Moisés siguió la ruta. Moisés no podía decirle, cálmense que aquí a la vuelta está. Moisés no sabía, pero Dios sí sabía. Y por eso lo llevó por ese lugar. Dígale otra vez a la persona que está a su lado, tranquilo. Tranquilo. Es solo una prueba. Que pronto va a pasar. Póngase de pie, por favor.